niños pueden pasar adentro, no hay ningún problema. Y nosotros abrimos nuestras Biblias en Génesis 6. Ya hemos avanzado harto, creo yo, desde Génesis capítulo 1 al 6, casi versículo por versículo. No sé si alguna vez se dio tiempo de estudiarlo, espero que sí, pero si no, ahora lo está aprendiendo. Hay hartos detalles en el texto que obviamente debería motivarnos a seguir estudiándolo. Es uno de los libros que más me gustan y obviamente me gustan porque aunque parece sencillo, no es tan sencillo. Ahora, durante las semanas, queridos, hemos estado hablando o estudiando el capítulo 6 de Génesis. ¿Ya? Vimos... ¿Ya? Durante la semana hemos estado estudiando Génesis 6 y vimos básicamente un poco del contexto de cómo era el lugar. ¿No va a poner el celular para grabar? Está listo. Ah, no, está Ya. Gracias. Cosas que pasan en vivo, no hay problema. Ya. Como decía, durante la semana hemos estado hablando de Génesis 6 y vimos en primer lugar lo que era el contexto, cómo era el lugar, la gente de donde vivía Noé. Y lo hicimos así porque parece que cuando leemos Génesis 6 vemos que es todo casi color de rosa y que en realidad no es tan así. Por eso era necesario poder entender un poco el contexto de la gente donde Noé vivía, la generación de Noé. También vimos un poco del carácter y la piedad de este hombre que en realidad destaca sobremanera por sobre todos en esa generación. ¿Ya? Y es interesante notar, obviamente, cómo Noé fue perfecto en su generación. Con Dios, dice el texto, caminó Noé. Viviendo una vida íntegra en medio de un pueblo totalmente corrompido por el pecado. Y nos daba, obviamente, podemos sacar algunas ilustraciones de vida hacia nosotros mismos, ¿cierto? A pesar del momento, las circunstancias, el creyente debe ser luz en cualquier lugar donde se encuentre y en cualquier contexto donde esté. Y también vimos, obviamente, ahora nos toca hablar un poco de las especificaciones del arca en el cual entraría obviamente Noé y su familia. Ahora, obviamente, juntamente con los animales. Ahora es interesante notar que toda esta historia no solo vemos la obra de Dios en medio de los hombres y de la historia, obviamente, sino cómo los hombres son juzgados ante un Dios santo y justo. Ahora, generalmente no hablamos mucho del carácter santo y justo de Dios y eso puede no ayudarnos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la maldad. Es como una persona que está acostumbrado a vivir de alguna forma. Realmente los matrimonios cuando son jóvenes no es tan difícil acostumbrarse al carácter del otro. De hecho es más fácil. Pero cuando ya se lleva su tiempo andando solo y después se casa, obviamente el soltero empieza a adquirir ciertas mañas, ¿cierto? Cada persona tiene sus mañas. Entonces cuando se casan a una edad muy avanzada empiezan los choques culturales, ¿ya? Que uno toma la pasta de abajo, el otro la del medio, ¿cierto? Y ahí, pero ¿por qué tomáis la pasta, cierto? Y uno dice, son mañas, pero ahí empiezan los conflictos. Entonces, de alguna manera, cuando nos enfrentamos con algo que es totalmente ajeno a nosotros, diríamos de alguna forma, y que estamos tan acostumbrados a vivir, cuando hablamos de santidad y justicia nos suena raro. Ahora, de hecho, las semanas anteriores mencioné que esta historia podría servir incluso de ilustración para mostrar el actuar de Dios en un juicio mundial. ¿Cómo actúa Dios en un juicio mundial? ¿Qué hace Dios en un juicio mundial? ¿Cómo ese juicio tiene una relación con aquellos que viven de forma justa, con sus hijos o los creyentes? ¿Dios los condena igual que todos? ¿O Dios tiene una forma distintiva con estos justos? Y obviamente había mencionado también el caso de Abraham con su sobrino Lot, ¿se acuerdan? Cuando Dios dice, voy a destruir la tierra de Sodoma, Gomorra, Boín y todas las ciudades vecinas. Y es interesante notar que Abraham quiso interceder por los justos. Interesante. Y en Génesis 18 Abraham le dice a Dios, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío,
y que sea el justo tratado como un impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. En otras palabras, lo que hizo Abraham fue interceder por los justos. ¿Y cómo lo hizo? Apelando a un atributo de Dios llamado justicia. Y le dice Dios, ¿cómo vas a hacer eso? El juez de toda la tierra no va a juzgar de forma justa al impío y al justo y al que vive de forma recta. Y obviamente sabemos la respuesta. Dios libró a su sobrino Lot, ¿se acuerdan de la destrucción de Sodoma y de Gomorra? Y de una manera muy similar es lo que hace acá en Génesis 6. Y lo digo así porque obviamente cuando vemos ese trato de Dios con la humanidad en términos generales, en términos globales, en Génesis 6 y en términos específicos, en ciudades particulares, vemos que Dios se hace una distinción particular en aquellos que viven de una forma impía y aquellos que viven de una forma justa. Dios hace una distinción. Y eso lo explico por qué. Porque hay hermanos que dicen que la iglesia pasará por la tribulación. Entonces no sé si no ven estos textos o ignoran estos textos. Pero decir que la iglesia pase por la tribulación es como decir que Noé debería haber pasado y haber muerto. Deberían decir que Lot debería haber muerto. Porque es lo justo. Pero en realidad Dios hace esa distinción particular con la humanidad y con sus redimidos. Ahora, en nuestro texto Dios preserva a una familia, obviamente en medio de este juicio mundial y de la humanidad. Y estaremos viendo obviamente ese juicio de 3 escenas. La primera escena es un arca que construir. Y si ven el texto, aquí comenzamos con especificaciones generales sobre el arca y que más y más se van a presentar de forma más detallada. Ahora, fíjate el texto en Génesis 6:14, dice así: hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatarás con brea por dentro y por fuera. Especificaciones generales. Y aquí encontramos obviamente algo descrito en Hebreos 11:7 concerniente a la fe de Noé. De hecho, en la preparación del arca, específicamente con relación a la advertencia de Dios sobre la destrucción, Noé y Dios le dice: mira, vamos a hacer algo, necesito que hagas un arca. Ahora, si nos fijamos bien en nuestro texto, notamos, y deben notar ahí, que al parecer la relación de Dios con Noé no era una en la que Dios se revelaba en sueños, como lo hace con muchos otros profetas, ¿se acuerdan? O en visiones. Cuando Dios habla a Noé, Dios habla de forma audible. Dios le dice a Noé directamente a él: vas a hacer esto, necesito que hagas esto. Y Noé gozaba de esa relación directa e íntima con Dios. Ya lo vimos las semanas anteriores, ¿se acuerdan? Con Dios caminó Noé y eso implica una relación estrecha, muy estrecha con Dios, a tal punto que Dios le habla así como si fuese una persona, un amigo. Necesito que hagas esto, hácelo. Y aquí vemos esa relación muy marcada, muy íntima entre Noé y Dios, y obviamente Dios habla de esa forma audible a Noé y Noé a Dios. Y en esta orden Dios manda a Noé diciendo: hazte un arca de madera de gofer. Ahora, algo que puede ocurrir cuando pensamos en el arca de Noé es pensar básicamente en un barco como el que conocemos en la actualidad, ¿cierto? Casi un buque, ¿no? Que tiene vela y todo ese tipo de... Dice: oh, mira qué lindo. En realidad, queridos, sáquense eso de su cabeza, porque no es tan así. ¿Ya? Lo más seguro es que haya sido más como una caja gigantesca hecha posiblemente de madera de ciprés o de cedro. Eso era. Lo más seguro, una caja grande. Algunos la hacen como un barco, ¿cierto? Lindo. No era tan así. Era más como una caja. De hecho, el lugar donde pusieron a Moisés, ¿se acuerdan? Para rescatarlo de la muerte. Su madre puso a Moisés, dice ahí en el texto, en Éxodo 2:3, dice que lo puso en una canasta.
de juncos. Literalmente es una caja de juncos. Un lugar donde caía Moisés. Y si recuerdan, también hay otra estructura que se le llama arca. Que está el pacto hecho por la nación de Israel. ¿Se acuerdan qué es lo que es? El arca del pacto, de la alianza. Era un barco, ¿cierto? No, era una caja. Donde se guardaban las cositas, ¿cierto? El pan, la vara estaba al lado y otras cosas más. Pero una caja. Entonces, a veces es lindo estructurarla como parecida a lo nuestro, ¿cierto? Pero no era tan así. En realidad tenía una estructura más rectangular. Y obviamente, eso nos dice el tipo de madera también que se ocupó. Puede ser ciprés, que era una madera bastante fácil de manejar. Ya no es tan difícil, no es tan rígida. Entonces, en realidad, Dios le dice a Noé, vas a hacer un arca de madera de gofer, obviamente. Y dice ahí algunas especificaciones más. ¿Cuáles son? Dice ahí, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Más especificaciones, ya. Y vas a hacer el arca, vas a hacer un arca, y yo creo que no dije, ok, entiendo, hay que hacer un arca. Ya, de esa arca vas a hacer lo siguiente. Harás aposentos en el arca. Ahora, la palabra aposento literalmente significa nidos. Y de ahí, obviamente, toma el sentido de cámaras o a compartimientos de cámaras. Eran como subdivisiones dentro de la caja. Se lo pongo de este ejemplo. No sé si en su closet, generalmente las mujeres compran estas cositas para compartimentar. De aquí van los calcetines, aquí va la ropa interior, aquí, ¿cierto? Bueno, esa es la idea. Exactamente, pero es en versión gigantesca. Y dice, vas a compartimentarlos, vas a dividirlos. Y esa es la idea ahí. Obviamente vas a compartimentar todo el arca y vas a calafatearla. Básicamente, dice ahí con brea. Ahora, no solamente tenía que hacer la división, sino que tenía que cubrir con brea toda la barca. O asfalto. No es el asfalto que nosotros conocemos en la calle. Por si acaso, el asfalto de la calle. No es el asfalto de la calle. El asfalto, obviamente, era una sustancia viscosa y negra que se obtenía cuando la madera destilaba. Era como el árbol. ¿Han visto los árboles que destilan como un líquido? A veces, ese es brea. Obviamente se necesitaba un proceso y se hacía lo que era, se podía colocar en la madera. Eso permitía, obviamente, que el agua no se filtrase. Bastante seguro, y eso es lo que hacían con todas las embarcaciones de la época. Entonces Dios le dice a Noé, vas a hacer ese arca, vas a dividirla, vas a pintarla con brea, obviamente, para que no se filtre el agua, y obviamente que en nuestro contexto sería como un tipo de barniz, ya bastante concentrado, viscoso, y que era propio de Mesopotamia. Generalmente se ocupaba, como dije, para las embarcaciones y así evitar la filtración del agua. Ahora, ya tenemos las especificaciones generales, obviamente, del tipo de construcción. Y dijimos, ok, ya señor, imagina a Noé diciendo, ya, tengo el arca. Sé que hay que hacer un arca, sé que hay que compartimentarlo, sé que tengo que pintarlo. Ya, la pregunta es, ¿de qué tamaño? Buenas. Y siempre cuando uno va a construir algo, ¿cierto? Los que sabemos algo de construcción, lo primero que hace son medidas. Y Dios, obviamente, da medidas. Dice, ok, ahora ya que sabes lo que necesitas, necesito que lo hagas de estas dimensiones. Y dice, y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Y dice, ¿qué es eso? Los codos son una regla de medida. ¿Ya? Ahora, en otras palabras, el arca medía 135 metros de longitud, 22.5 metros de anchura y 13.5 metros de altura. O sea, 13.5 metros de altura es casi 14 metros de alto. Yo mido 1,73 m. No sé qué hermano, creo que el hermano Raúl pide. ¿Cuánto mide el hermano Raúl?
1,78, imagínense, va, que alto el hermano Robert. Sí, bueno, este medía alto, muy alto. En realidad, el arca era bastante grande, ¿ya? Y obviamente también con esas medidas nos permite entender el volumen. Con el volumen uno puede decir, ok, ¿cuánto cabe ahí dentro del arca? El volumen del arca, obviamente, era un poco más de 41 metros cuadrados, o cúbicos, mejor dicho, 41.000 metros cúbicos. Dice, ya, pero ya, en forma práctica, ¿qué significa? Bueno, en forma práctica, fácilmente caían dentro del arca 125.000 ovejas. Entonces imagínense, no era muy chiquitita el arca, era bastante grande el arca. Para que caiga 125.000 ovejas, fácilmente. Ahora, realmente, querido, el arca que Dios le estaba pidiendo no era grande, no era algo pequeño. Y obviamente, esa magnitud de grandeza proporciona obviamente estabilidad suficiente para poder transportar a una gran multitud, sea de animales o de personas. Ahora, ¿cuáles de las especificaciones que encontramos acerca de esta construcción es lo que encontramos en el verso 16? Dice ahí, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y harás piso bajo, segundo y tercero. Ahora, uno siempre que ve construcciones, en realidad dice, ok, tengo la construcción, los planos. ¿Para qué sirve? ¿Cierto? Uno dice, una casa sirve para habitar o ciertas cosas, y aquí tenemos un arca que sirve para poder meter gente. Es un barco grandote. Lo interesante es, más adelante, lo que vamos a estar viendo, cómo la gente veía el arca. En la actualidad, para nosotros un barco es algo normal. Una casa es algo normal. En este tiempo lo que estaba haciendo no era normal. Era totalmente anormal y alejado de la realidad. Y fíjate que aún así Dios sigue dando instrucciones y dice, vas a hacerle una ventana. ¿Ya? Dice, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y harás piso bajo, segundo y tercero. Por lo tanto, ¿tenía cuántos pisos? 3 pisos. ¿Cierto? Ahora, cuando leemos esta versión, a veces la primera sección, cuando dice una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación, ¿cómo acabo la? Y dice, ¿cómo? Acabo la ventana a 1 metro de elevación. ¿Cómo es eso? O sea, ¿qué está diciendo aquí? Con otras versiones nos ayudan un poco más a entender lo que el texto dice. Ejemplo, en la NBI dice, hazle 3 pisos con una abertura a medio metro del techo. Y dice, todavía no me queda claro. A medio metro del techo. Tiene que estar hasta el techo, medio metro. ¿No se entiende? Otra versión dice lo siguiente. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo alrededor de toda la barca. Ya estoy entendiendo. Básicamente, la idea de la ventana, ¿ya? Es más bien como dice la nueva traducción viviente, es una abertura por debajo del techo, tipo pared baja bajo el techo. Básicamente es como lo que tenemos acá, ¿cierto? El techo está arriba y nosotros le llamamos a este entretecho. En el entretecho hace una ventana. Entonces, no es que generalmente los monitos, los niños siempre está la ventana, ¿cierto? Al lado. No. Arriba. Arriba es la ventana, no al costado. Vas a colocarla como tipo entretecho. Vas a poner una ventana, no dice obviamente las dimensiones de la ventana. Pero vas a colocar ahí esa ventana, ya donde entre luz. Y obviamente eso le permitiría poder juntar también agua para los que estaban dentro. Si cae el agua de arriba, se junta agua y ellos pueden tomar. Sin agua se mueren. Entonces ese sistema es interesante. Cae el agua a medio metro, se junta
Él puede abrir un poco ahí y sale el agua. Ingeniería del Señor, interesante. Pero así era. Entonces se podían alimentar y vivir con el agua que juntaban arriba, sin ningún problema. Y obviamente cuando se seca el agua, después cuando sale de la paloma, ¿se acuerdan? Ya no había agua, ya estaba seco. Entonces, pues la paloma podía salir sin ningún problema, porque no falta equilibrio. ¿Y cómo salía la paloma entonces? Bueno, que el agua se seca, ¿cierto? Entonces, esa era básicamente la estructura del arca. Y junto con eso, obviamente, se nos especifica aún más que el arca tendría, como dije, 3 pisos, ¿ya? Y al lado una puerta. Sencillo. Entonces, ¿por qué quiero especificar? Porque en general tenemos esa ilustración infantil del arca como barco, bien linda y obviamente interesante, pero en realidad no era tan así. Eso se hace para poder adaptarlo al lenguaje de los niños, pero no era así. Una caja gigantesca, un entretecho donde había un sistema de ventilación y al mismo tiempo de almacenamiento de agua, donde podían vivir los animales y no es ningún problema. Eso es, y tenía 3 pisos adentro. Eso es. Ya digo, ahí no es qué fue. Pero si así era, ya, pero no puedo decir nada. Ahí está. Ahora, no solamente Dios prepara el arca y le da las especificaciones, sino que también, obviamente, hay un juicio que él debía dar a la gente. Y en el texto nuestro dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Todo. Ahora es interesante cómo el Señor comienza con esta sentencia. Dios generalmente hace sentencias serias. Y aquí tenemos una de las más serias. Y empieza diciendo: he aquí. Ahora, yo sé que generalmente eso es he aquí y nadie lo toma en cuenta. He aquí, aquí estoy. No está diciendo aquí estoy en realidad. Literalmente, creo que muchos si bien hemos leído eso, pero la idea es como decir: miren lo que voy a hacer. Esto es lo que haré, para que estén atentos. Y Dios le dice a Noé: he aquí. No estoy jugando, no es que a mí se me ocurrió porque estaba aburrido, no, lo voy a hacer. De que va, va. Y Dios le dice: he aquí, obviamente con ese sentir. Ahora bien, obviamente, aunque es correcta la traducción que dice nuestro texto de esa sección, una traducción más literal sería: he aquí que yo traigo un diluvio. Esa sería la traducción más literal. Dios está diciendo básicamente: yo Dios, lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. No es que se vino solo, no es que de repente cayó una gotita, no. Yo voy a traer juicio sobre la humanidad. Y lo voy a hacer y lo vas a ver. Querido, cuando pensamos por ejemplo, en un evento futuro para nosotros, en lo que es la tribulación, uno dice: no, yo no voy a estar ahí seguramente, porque somos la iglesia y seremos arrebatados. Pero vas a ver el juicio igual, el cielo. Vas a ver el juicio de Dios sobre las naciones, sobre el mundo. Lo vas a ver. ¿Por qué? Porque eso muestra que Dios es justo. Dios muestra su justicia a la gente para que la gente vea. Aunque a la gente no le guste. Pero Dios lo hace así para que vean en realidad que lo que Dios dice es así y lo va a hacer así. No importa lo que tú creas o lo que pienses, no importa. Aquí vemos a Noé y Dios le dice: aquí yo traigo un diluvio, o yo hago venir sobre la tierra un diluvio. Ahora, literalmente, yo hago venir sobre la tierra un fluir de aguas. Y eso nos pone en una situación que necesitamos aclarar. Muchos teólogos, queridos, en la actualidad, generalmente liberales, creen que el diluvio fue un diluvio local, básicamente que sucedió solamente en Mesopotamia. Y es como que mágicamente el agua se cortó.
llegó a Mesopotamia y ahí nomás llegó, el agua se cortó ahí. Muchos piensan eso, ya que el agua, el diluvio fue un diluvio local. Otros simplemente creen que eso es algo de la cultura, una forma de explicar una mitología o algo que se quería por la cultura judía. Y otros, generalmente ateos, dicen en realidad eso nunca pasó. Mentira. Ahora bien, cuando leemos las escrituras acerca de este acontecimiento, veremos que hay evidencia suficiente, queridos, para decir que este acontecimiento es histórico y es real. Ejemplo, en primer lugar, en cada sección de las escrituras, vale decir, los salmos, los profetas y los escritos, el Tanakh hebreo, es citado y es declarado como algo real. Job 12:15 dice que es real. Salmo 29:10, escrito por David, dice que es real. Y el profeta Isaías dice que es real. No es algo que no pasó. Todos saben que pasó. En segundo lugar, es citado por el Señor Jesucristo como un evento real. Así como los días de Noé se casaban y se daban en casamiento. Era un evento real. Para el Señor Jesucristo no era ficción. Y lo cita como un evento real. E incluso para el apóstol Pedro, en 1 Pedro 3:20 y otras citas más, también es un evento real. Todas las escrituras dicen que el evento del arca de Noé es un evento real, fidedigno. De manera que ese evento, obviamente aceptado como real, no como un texto mitológico ni local, se ve claramente en las escrituras como algo que pasó. De hecho, es interesante que cuando analizamos o estudiamos las culturas de Mesopotamia o del Medio Oriente, la gran mayoría de ellos tienen una historia similar a la Biblia. Diferentes personajes, diferentes situaciones dentro de la historia, pero es la misma historia. Un diluvio universal. Todos. Y los estudiosos saben y reconocen que es verdad, pero ellos dicen eso es mitología, aunque todos digan la misma mitología, de forma diferente. Entonces, eso pone algo interesante. Incluso la arqueología apoya este punto de que el arca de Noé es un arca real. Se encontró. Muchos piensan que se encontró en lo que sería actual Turquía, uno de los montes más altos. Ahí está. Parte de la estructura del arca. Entonces, pensar que este evento es un evento local y no mundial sería ignorar el peso de la evidencia que se da, no solamente en las escrituras, sino también en los eventos de la arqueología y también de la historia del mundo. Y es interesante, ¿por qué? Porque incluso eso es difícil de entender, difícil de creer. Ahora, imagínate, si para los estudiosos de la época era difícil de entender y de creer, imagínate para los que estaban presentes con Noé. ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo será? A él no le interesaba, por eso dice como los días de Noé. Cada uno hacía como si nada hubiese pasado, como si nada va a pasar. Y eso obviamente nos marca un precedente de la actualidad. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que pasa, ¿cierto? No podemos estar hablando de la venida del Señor y la gente sigue haciendo su vida como si eso nunca va a pasar. Ahora, obviamente esa advertencia dada a Noé no era cualquier cosa. Recordemos que la tierra en Génesis se regaba de una manera diferente. Si leen en Génesis 2:6, el texto dice que de la tierra surgían manantiales que obviamente regaban toda la tierra. No existía lo que era la lluvia. Un tipo de fluido que nace bajo la tierra y que eso permitía regar las plantas y preservaban obviamente todo lo que estaba. De manera que el contexto de lluvia, el concepto de lluvia para la generación de Noé era algo en realidad imposible. Un fluir de agua del cielo. Más adelante ese concepto se va a llamar las cataratas del abismo. Literales. Agua.
full. Uno dice, ah, sí, agua poquita. No, no era que agua poquita, era como si tuviese agua arriba, es como si el mar estuviese arriba de nosotros. Ese es el concepto. Ahora, eso sin duda prueba la fe de Noé. Sin duda. Prueba la fe de ese hombre y su obediencia a Dios de algo que no veía. De hecho, Hebreos dice eso. Por la fe, Noé preparó el arca de algo que no se veía. Dios le dice aquí, antes de que pasara Noé, haz un arca. ¿Y Noé qué hizo? Al final dice, Dios hizo. Noé hizo exactamente como Dios le mandó. Pero eso muestra en realidad la piedad y el caminar de Noé con Dios, a tal punto que aquello que era imposible, Noé lo creyó. Querido, ese debería de hacer nuestro andar en la vida. Que todo lo que Dios nos dice con sus especificaciones, aunque suenen absurdas e ilógicas, deberíamos hacerlas. Querido, para ese contexto era ilógico un arca. Como para nosotros puede ser ilógico muchas cosas de la Biblia, pero no significa que sea mentira. A veces creemos que Dios está jugando con nosotros y tratamos de buscar su voluntad de diferentes formas, ¿cierto? Si oro y pongo el vellón y se moja, es la voluntad de Dios, ¿eh? Casi como Gedeón, ¿cierto? Si pasa esto, Señor, esa es tu voluntad. Es como raro. Pero querido, la voluntad de Dios la tienes en las Escrituras. Ahí está. Haz exactamente lo que ella dice y vas a ver qué es lo que el Señor va a hacer, cómo te va a guiar. No es difícil. No es que el Señor está jugando con nosotros a encontrar su voluntad, ¿cierto? Como la escondida. Aquí está mi voluntad, se escondió. No, Dios no juega eso. Dios tiene su voluntad de su palabra y la idea es que puedas reconocerla ahí y vivir exactamente lo que dice ahí. Imagínate si Noé no hubiese hecho caso a las medidas. Dice, pero son medidas. ¿Y cómo le caen los animales después? Si le hubiese dicho, Dios, es que es muy grande este arca, podríamos sacarle un poquito, ¿cierto? Para que no se vea tan grande, una casita, ¿para qué un arca, Dios? ¿Cierto? En el lenguaje actual sería como nosotros, es que es muy grande, Dios, ¿para qué quiere una casa tan grande? No se ve eso en Noé. No dice, ok, Dios, tú dices tantos metros, tantos centímetros voy a hacer. A veces, como les digo, creemos que la voluntad de Dios es que Dios nos va a decir todos los detalles. A veces sí, pero a veces no. A veces estaba ahí dando los detalles paso a paso para que crezcas en fe, como Abraham, ¿se acuerdan? En Génesis 12, Dios le dice, en Génesis 11, Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjate. Y Abraham le dice, ya Dios, me salgo, me voy de mi casa, de mi parentela. ¿A dónde? Yo te voy a decir. ¿Pero dónde? Pero uno de los creo que muchos de nosotros hubiésemos dicho, pero Señor, ya, pero dime a dónde, ya me voy, pero ¿a dónde me voy? Sale. Y ahí empiezan a cuestionarse, ¿y si es mentira? ¿Y si en realidad no es Dios? ¿Y si en realidad es mi propio pecado? Y hasta el pecado me temo ahí. Es Satanás, no ya sé, es Satanás, él tiene la culpa. Pero a veces Dios ocupa esos métodos para ayudarnos a crecer y avanzar en fe. Aquí vemos un hombre en realidad entregado a Dios. Al punto en que Dios le da la medida, la estructura, las cosas que tiene que hacer y la hace. Punto, se acabó. No se complica, no se pregunta, Señor, ¿tiene que ser tan grande? No se pregunta, lo hace. Él dice, él entiende cómo es Dios. Dios es perfecto, es santo, él sabe lo que hace. Yo debo hacer exactamente lo que Él dice que hay que hacer y vamos a ver el resultado. A veces, la vida cristiana pensamos totalmente diferente. Pensamos que Dios nos tiene que decir casi con lujo de detalles todas las cosas. Y ya, ¿cierto? En el mundo actual. Casi hacerle clic a Dios, respuesta, ahí está. Pensamos que Dios es como el internet, con banda ancha ilimitada. Pero no es así. Aquí vemos a un hombre en realidad que hace la voluntad de Dios a pesar de la gente y de lo que la gente pensara. Y como dije, queridos, aunque los teólogos digan lo que digan, este evento es un evento real, fidedigno, y que podemos confiar en que en realidad existió tal hombre llamado Noé, en una familia.
Fíjate que es interesante porque el propósito de esta discusión global, Dios la especifica. Dios no hace las cosas porque está aburrido, querido. Dios hace las cosas para enseñar. Mira lo que dice ahí, Génesis 6:17, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Para quién? ¿Para qué hay que construir el arco? Porque los voy a destruir a todos. ¿Cierto? Y en otro contexto dirían, oh, que Dios es malo. No es que no han leído la parte anterior. Le faltó todos los textos anteriores. Y vas a ver que la gente, en realidad, la maldad de los hombres era mucha. A tal punto que llegó al oído de Dios. En realidad, subió hasta el santuario del Señor y dijo, wow, qué asqueroso. Vamos a limpiar un poco esto. El problema es que esa limpieza incluía destrucción total. Y le dice, bueno, si es necesario, lo voy a hacer. Y a veces Dios hace algo parecido en nuestras vidas. Bueno es haber sido humillado para aprender tus justos juicios o tus mandamientos, ¿cierto? A veces Dios tiene que decir, ¿no quieres aprender? Bueno, te quito esto, te quito esto, te quito esto, te quito esto. Y ahí está uno llorando a veces diciendo, Señor, ¿pero por qué? Bueno, porque necesitas aprender mis justos juicios. Y para eso tienes que sacar todo eso. Y no sirve. Sácalo. Uno dice, pero me duele, pero es necesario. Aquí vemos, querido, en realidad a una generación total. O sea, no es que era uno o dos, no era bastante gente. Y dentro de esa gente, familiares de Noé. Cercanos. Su padre, imagínate. Todos ellos probablemente no vivieron ese momento del diluvio, pero sí escucharon la predicación de Noé. Ahora, obviamente Dios muestra que no solamente hay un juicio, sino que Dios dice, mira, a pesar del juicio que voy a hacer y ejercer sobre el mundo, voy a preservar a unas pocas personas. De hecho, en Génesis 6:18 dice ahí, más estableceré mi pacto contigo y entrarán en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y fíjate que es interesante porque esta es la primera vez en la Biblia donde encontramos la palabra pacto, una alianza, un compromiso. Y Dios le dice a Abraham, yo voy a establecer un pacto contigo. Y ese pacto lo vamos a ver más adelante en Hechos de Génesis capítulo 9. ¿Se acuerdan cuál era el pacto? No voy a destruir más la tierra con agua. Y para que lo recuerdes voy a poner un arco. Ahí está. Para que lo recuerden. Que yo cumplo mis promesas. Porque cada vez que veas un arco iris, recuerda, Dios cumple sus promesas. Dios las cumple. Y han pasado millones de años, miles de años, perdón, y Dios sigue cumpliendo sus promesas. Hasta el momento, el mundo no ha muerto en agua. Pero lo hará por fuego. ¿Por qué? Dios cumple sus promesas. Ahora, lo que podemos ver es la justicia de Noé, no solo el beneficio de esa vida piadosa a su propia vida, sino también a su propia familia. Imagínate. El texto todo nos habla de la vida de Noé, de su forma de piedad, de su forma de caminar, pero no nos dice nada de la familia. ¿Te fijaste de ese detalle? No dice cómo era la esposa, cómo vivía fue su esposa, no dice cómo vivía la fe de sus hijos, no, dice cómo vivía él. Y es interesante notar cómo la vida de Noé impactó a tal punto que su familia le salvó. Obviamente era ¿por qué? Tenía que preservarse la especie. Pero uno diría, pero con su esposa basta y sobra. Y es verdad, pero aún así fíjate que sus hijos también fueron parte y testimonio a esa generación. Ahí yo me imagino ayudando a su padre a construir esta inmensidad de arca. No solo a Noé fue bendecido y beneficiado, sino su propia familia. Y obviamente, cosa que no hubiese pasado si hubiese estado los días de Ezequiel. ¿Qué pasó los días de Ezequiel? ¿Se acuerdan? Ahí el profeta confrontando y exhortando al pueblo de Israel, habiendo sido tras los ídolos.
En Ezequiel capítulo 14, verso 14 y el verso 20 dicen algo muy interesante. Dice así: si estuviesen en medio de ellos, o sea, del pueblo de Israel, estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Imagínate. Dios diciendo, si aquí hubiese estado Noé, o Job, o Daniel, los únicos que se salvarían son ellos. Todos los demás mueren. ¡Wow! Incluso la familia, todos mueren. Querido, la vida piadosa en realidad muestra a tu familia cómo es en realidad. Aquí la única persona que puede decir cómo realmente soy en mi vida piadosa es mi señora. Ella me ve. Ella sabe. Ella puede decir, puede estar diciendo en su mente, está mintiendo. Está diciendo la verdad. Sí, yo lo he visto. Ella. Nadie más. Y Dios, ¿cierto? Ella puede decir, está aparentando, en realidad es mentiroso. Y tendría todo el derecho de decirlo. ¿Por qué? Porque ella me ve. Ve que si estudio o no estudio, ve si leo o no leo, ve si oro o no oro. Y esa forma de vida en realidad marca a la familia. ¿Sabías? Aquí vemos un ejemplo de eso. La vida de Noé marcó a su familia a tal punto que le salvó la vida. La pregunta es, ¿tu vida podría ser eso con tu familia? Es decir, en realidad marcarla a tal grado que ven tu vida en realidad algo pasa ahí. En realidad quiero seguir a ese hombre que ella proclama, o que él proclama. Mira cómo vive, mira lo que hace, mira cómo piensa, míralo. ¿Podría decir eso en realidad o diría pasa palabra? Pero aquí vemos que era un hombre en realidad que no solamente fue clave para la humanidad, sino para su familia. Por eso creo que el tema del liderazgo espiritual para los hombres es algo importante. Cuando un hombre sabe lo que significa ser líder para Dios, va a marcar a su familia también. De ahí parte. Por eso también el título Matrimonios fuertes y iglesias fuertes. Si el matrimonio entiende su labor, según lo que Dios dice, querido, eso va a ser no solamente un impacto para la iglesia, sino para sus vecinos. Lo van a ver. La gente dice, mira, nunca pelean, siempre están tranquilos, siempre están amorosos, se cuidan, no se faltan el respeto, tratan de hacer las cosas bien. Y a veces te preguntan, ¿alguna vez pelean? ¿Se enojan alguna vez? No sé, se tiran los platos, algo, una cuchara de palo, no sé. ¿Hacen algo así alguna vez? ¿Existe eso entre ustedes? Queridos, Noé hizo eso. En realidad Noé vivía su vida a tal punto. Como dije, que no solamente él fue beneficiario de las bendiciones de Dios, sino que su familia. Piensa en Job también. Job todos los días ofrecía un sacrificio por causa de sus hijos. ¿Por qué? Decían, no sea que mis hijos hayan blasfemado. Fíjate. Hombres piadosos que no solamente estaban preocupados de su propia vida, sino de sus hijos, de su esposa. Y ellos ser reflejo y ser vida y ser en realidad luz para su familia. Obviamente la vida y piedad de Noé no solo fue en beneficio, como dije, de su propia persona, sino de su familia. Y ellos serían los que poblarían nuevamente el mundo, juntamente con los animales que entrarían al arca. De hecho, el texto de nuestra Biblia dice en Génesis 6, 19, 20, y de todo lo que vive, de toda la carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán de aves según su especie, y de las bestias según su especie, y de toda reptil de la tierra según su especie. De dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Ahora, uno dice, wow, en realidad son muchos animales, muchos. Ahora, en la actualidad,
existen aproximadamente 18.000 animales terrestres en la actualidad, ¿ya? En donde obviamente algunos han mutado en lo que nosotros diríamos que es otra especie, por ejemplo el perro lobo. Los perros vienen de esa familia de los lobos, que se han domesticado y obviamente empiezan a juntarse, y empiezan a crear otras razas, familias, pero son la misma cosa. Entonces uno dice, wow. Porque uno diría, y tantos, el Poodles, el Rottweiler, todos esos, no, en realidad no era tan así. No creo que hayan existido todas esas variantes. Pero sí existía la variante principal, entonces ahí salen todos los demás. Y uno empieza a decir, ¿y qué pasa con el elefante? Un elefante. Pero no necesariamente necesitas meter un elefante grande, puedes meter elefantes pequeños. ¿Cierto? Más o menos así serán los más pequeños, los bebés. No hay ningún problema, caben, demás. Entonces, en la actualidad existen ese tipo de 18.000 ejemplares de animales terrestres. Ahora bien, había dicho que, ¿se acuerdan que en el arca cabían o podían caer 125.000 ovejas? Ahora, lo que no permite decir que en la realidad, obviamente es probable que estos animales más grandes, como dije, hayan tomado los más pequeñitos, los más jóvenes. Entonces, además, caían además, todos. Se caían 125.000 ovejas versus la cantidad de animales terrestres que son 18.000. ¿Caían o no caían? Caían y les sobraba espacio. Ahí. ¿Por qué? Porque generalmente pensamos en el arca como, vuelvo a la figura de los niños, todos los animales así, ¿cierto? Uno para allá, otro para acá, otro un hipopótamo pidiendo el permiso al otro permiso, ¿cierto? No era así, que había espacio de sobra. De sobra. Entonces, es interesante porque acá vemos que estos animales caían sin ningún problema. Ahora, a modo de aclaración, muchas personas, y obviamente generalmente ateos, hacen mofa de este evento, ¿ya? Diciendo, ¿y los peces también se murieron? Y a veces ese tipo de tonteras que escucho, digo, ¿vos no lees la Biblia? Se nota que no lees la Biblia, primero. O a veces lo dicen, no, si la leí. No, entonces tiene mala comprensión lectora. Porque en el texto no dice ningún animal marítimo. ¿Se fijaron? De todo animal terrestre. Los marítimos, obviamente, no se van a morir. No, si acá hay lluvia, y ahí en el texto tampoco dice que van a morir los animales marítimos. Dice que los terrestres. Todos, ¿sí? Entonces a veces quiero hacer ese tipo de aclaraciones porque nos falta el que uno se encuentra con un ateo, digamos, avispado, y dice, ay, los peces también son muy grandes. Digo, yo lo mandaría de la Biblia, lee la Biblia, ¿qué animales son terrestres? ¿Ya murieron los peces? No, entonces, ya. Entonces pasa ese tipo de aclaraciones y quiero hacerlas también por si acaso. Ahora, notemos, Dios no solo se preocupó del lugar en donde preservaría a su creación, sino que proporcionó ideas claras para la preservación de todos en el arca. Querido, una cosa es salvar a la gente y otra es preservarlos ahí. Porque no era querido, a veces pensamos, vuelvo a decir, el arca no es que fue como la llovina del antiguo, ¿cierto? Una semana. Todo inundado Santiago, ¿se acuerdan? Parecía la noticia y todos los buses enterraban al agua. Y dice, oh sí, es verdad, sí me acuerdo. Querido, no es así. No fue una semana. Un año y meses que estuvieron en el arca. Llovió 40 días y 40 noches, querido, ¿se imaginan? Y no llovió como aquí, que un poquito, no, ahí, caía agua, caía. Y se llenó. Esa es la idea. Pero en el arca estuvieron un año y meses. Entonces, no piensen que estuvo una semana y que no fue una semana de con la naturaleza. No, querida, una semana con la naturaleza. Fue un año con la naturaleza. Entonces, acá obviamente Dios no solamente se preocupó de salvarlos, sino de preservarlos. Y fíjate las instrucciones que Dios le da a Noé. Dice en el verso 21, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. ¿A dónde lo almacena? En el arca. Entonces caían los animales y la comida, sin ningún problema.
Fíjense. Y todavía hay espacio. Y dice, wow. O sea, Dios en realidad es un Dios sabio, porque sabe las medidas y sabe las proporciones necesarias. Y Dios le dice acá, obviamente, toma contigo de tu alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Ahora bien, notemos que hay una alusión implícita en el texto cuando dice toma contigo de todo alimento que se come. ¿Por qué? Porque hay alimentos que no se comen. Obvio. Aún en el tiempo de Noé hay plantas que son buenas, ¿cierto? Y otras que no son buenas. En realidad, si te las comes, mueres. Si Dios le dice, cómelo, junta de todo lo necesario para vivir. ¿Ya? Ahora, vuelvo a aclarar, no piense que se llevó los filetes, ya que tipo como este super cerdo, ¿se acuerdan que mostraban en el comercial de Noé que metía filetes, chanchos y se los comía? No, no, no. En ese tiempo no comían carne. Todavía no llegamos a esa etapa de decir carne. No hay carne aquí todavía, así que baje la revolución. En realidad, aquí lo que sí está diciendo es, come hierbas, junta, de todo lo que sea sustentable para comer. Hasta ese punto, obviamente, como dije, no había carne, no se podía comer carne. ¿Ya? Y eso viene, obviamente, de forma posterior. Ahora dice, ¿cómo sabes que no se comía carne? Fácil, lea los pasajes de Génesis 1, 2, 3, 4, 5, van a notar que en realidad todavía no se estipula una ley sobre la carne, eso aparece en el Génesis capítulo 9. Hasta ese momento, Adán se comía a los animales, ¿ya? Frutas, verduras, cosas que salían. Lo mismo pasa con Noé. Entonces, hasta ese punto, Dios le dice, vas a sustentarte de todo lo que está ahí para tu mantenimiento, ya sea vegetales, cereales y toda planta que era apta para el consumo. Dios no solo se preocupó de la vida de los animales y de la familia de Noé, sino que también el mantenimiento de ellos en el arca, y así poder preservar a su creación para una nueva población. Querido, Dios todos los planes que Él hace y los planea, lo hace a la perfección. Todos. No se le escapa nada. Incluso la redención. A veces pensamos en la redención como que de vez en cuando, como que de Dios se le escapa un clavo. Dios no se le escapa nada a Dios. Todas las cosas posibles y probables, Dios las tiene en sus manos, bajo su cuidado. Y sabe perfectamente lo que hay que hacer. De hecho, ya está. Es su plan. Para Dios no hay plan A, B, C, D, X, Y. No hay plan A, B, C. Para Dios es plan A y se acabó. Y dentro de ese plan A existen todas las opciones posibles y probables. Incluso las caídas de los hombres. Todo. Es un gran ingeniero. ¿Tú sabías que en la ingeniería, cuando se construye, incluso sacan una probabilidad de cuánta gente puede morir? ¿Saben eso? Eso ellos saben. Dicen, ok, ¿cuánta gente podría morir en esta construcción? Tantos. Ok. Vamos a ver un caso de que aparezca tener el dinero para solventar la pérdida. Ellos ese cálculo, y Dios también hace ese cálculo. Dice, ¿cuántos van a morir? Ya sé, listo. No hay problema. ¿Cuántos voy a salvar? Todos estos. Para Dios no hay plan A, no hay plan A, B, C, hay solamente plan A. Ahora, es interesante notar, obviamente, porque cuando vemos acá todo lo que Dios hizo y cómo Dios guió a Noé para hacer el arca, al final del texto nos muestra algo de la vida de Noé y en forma muy resumida dice, y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Pregunta, ¿Noé entendía todo? No entendía todo. Dios no sabía todas las posibles cosas. No. Que es muchas veces las cosas con las que luchamos cuando hay que obedecer. Y si digo la verdad, va a pasar esto, no, mejor me quedo callado. ¿Cierto? Y si digo esto, mejor no lo digo. Y si pasa esto, ¿cierto? Pensamos esas cosas. Y eso nos limita a hacer en realidad lo que hay que hacer.
Noé no tenía idea de muchas de las preguntas que hoy en la actualidad tenemos ideas. Él no. Y a pesar de eso, ¿qué dice ahí? Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Todo. Con todos los detalles. Ahí está Dios. Yo lo hice. Y obviamente en forma muy resumida, y de hecho nos muestra cómo en realidad era Noé. Hebreos lo describe de forma espectacular. Dice ahí, por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia, y por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Por qué? Por fe. Eso es, querido. Querido, no necesitamos saber el plan. Hay una canción que dice, yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final, todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Eso es. Querido, tú no necesitas ver todo el plan. Necesitas saber que Dios sabe el plan y tú haces lo que Dios te manda hacer. No importa el costo. Fíjate que cuando Dios habla con Noé, Dios da testimonio de Noé. Esa advertencia que Dios le dio a Noé lo salvó a él, a su familia y condenó al mundo. ¿Por qué? Por fe. Solo por fe. La pregunta es, ¿hoy el creyente en la actualidad debería vivir por fe, querido, todos los días? ¿Por qué? Tenemos una promesa. ¿Cuál es la promesa? La que esperamos, se supone. ¿Cristo viene? ¿Lo vives? Se supone que deberíamos vivir pensando en eso. El motor, querido, de los apóstoles fue ese, Cristo viene. Y lo vivían a tal punto que no le interesaba perder sus vidas. ¿Por qué? No importa, sé que mi Redentor viene. ¿Cuándo? Puede ser mañana. Puede ser más tarde. Puede ser hoy. Y vivían sus vidas pensando en eso todos los días. La pregunta es, ¿y tú? ¿Vives de esa forma? Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado y tu misericordia, gracias porque nos bendices, Señor, con esta enseñanza y también esta historia, que sin duda nos permiten, Señor, entender la vida de Noé, pero también cómo en su vida práctica obedeció a algo que nunca había visto, que nunca en realidad bajo su contexto era improbable. Pero por fe, Señor, condenó al mundo en obediencia a tu palabra. Señor, permítenos a nosotros ser personas de fe y vivir por fe hasta el punto que nuestras vidas, Señor, sean luz, solo para mí mismo, sino para mi familia, pero también para el mundo que me rodea. Gracias, Señor, por estos hombres que nos permites aprender y conocer de sus vidas y cómo tú, Señor, te glorificas en ellos y también cómo los utilizas para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pastor.